Ya estamos de regreso para poner el tema sobre la mesa. El día de ayer en Palacio Nacional se reunieron el presidente y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué podemos esperar de los próximos comicios luego de esta reunión? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial aquí en Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, buenas tardes. ¿Qué se puede esperar luego de esta reunión? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Víctor, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Bueno, dice la presidenta, la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, que la relación institucional está en su mejor momento. Era impensable esto, esta reunión era impensable con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama, era imposible que se reuniera y que el presidente invitara a los consejeros del INE cuando, bueno, pues sigue culpando a este instituto de lo que pasó en el 2006, de lo que pasó en el 2012, sí, y bueno, a pesar de lo que pasó en el 2018, no le daba algún tipo de crédito. Entonces, a ver, Víctor, como todas las cosas, me parece que hay que ver siempre las tesituras, hay que ver que ya no es blanco y negro todo tiene desde luego grises. Me parece que, bueno, es bueno que haya una relación institucional buena entre el organismo organizador de la elección más grande que vamos a tener el próximo 2 de junio del 2024 con, desde luego, las autoridades y sobre todo con un presidente que le gusta constantemente violar la ley. Y me parece que, bueno, el mensaje que manda el presidente de que se va a ceñir a las reglas, pues ojalá se cumpla, porque la verdad es que el presidente le gusta retar y sobre todo, pues ya lo hemos visto, no me salgan con que la ley es la ley, y lo estamos viendo, realmente todo este tipo de trampas que están haciendo para poder darle la vuelta a la ley electoral, de no nombrar candidatos ni precandidatos a las corcholatas, sino de alguna forma llamarlos defensores, coordinadores de la cuarta transformación. Entonces, es una forma burda de darle la vuelta a la ley, Víctor. Primer comentario. Raúl, llegas a la conclusión de que los conceptos de ética y moralidad tienen una manera muy diferente de ser vistos desde la perspectiva ciudadana o desde la perspectiva política, como tú lo quieras ver. Porque ¿qué es lo que ocurre en el poder? El poder, dicen las malas lenguas, cosa que yo no estoy de acuerdo, quien tiene el poder es para ejercerlo y lo debe de ejercer de manera total. Entiendo que en política se tiene que buscar hasta los últimos resquicios para poder decir hasta dónde puedo llegar y hasta dónde la ley me lo permite. Cosas que luego rayan en lo que no es moral o lo que no es ético. Aquí lo que yo estoy viendo es que al final del día lo que estamos es viendo cómo se aprovechan estos resquicios que se han dado dentro de lo que es la regulación de la ley electoral. Hay que recordar que en el 2007 se marcaron las reglas del juego por primera vez de lo que deberían de ser los tiempos de precampañas y lo que tenían que hacer y no podían hacer los aspirantes. Luego del pataleo de López Obrador, ¿eh? Sí, luego del pataleo de los berrinches. Claro, así. Eso dio como consecuencia que en el 2014 se perfeccionara todavía más este proceso y se volviera más exigente los requisitos para poder decir qué se puede y qué no se puede hacer. Pero ¿sabes cuál es el problema, mi querido Raúl? Que siempre se habló de los tiempos de precampaña y resulta que ahora estamos en un tiempo de pre-campaña, ¿me explico? O sea, pre-campaña. Y entonces eso no está regulado. De alguna manera, la actividad que puedan hacer los aspirantes bajo otro nombre, pues la ley no lo tiene contemplado y ahí empieza el verdadero relajo porque dices, bueno, ya están en campaña, ¿no? No, estar en precampaña, no, ni eso, están en una precampaña interna, dirán ellos. Y ahí empiezan las interpretaciones de la ley, Raúl. Tienes toda la razón. A ver, el proceso electoral del 2024 inicia formalmente, de acuerdo a la autoridad, la primera semana de septiembre. Así es. ¿Sí? Eso, a ver, todavía en la página del INE ni siquiera aparece el cronograma completo en detalle de la jornada electoral 2024. O sea, no aparece porque todavía no inicia este proceso. ¿Sí? De acuerdo con los datos que se han publicado de entrevistas, este proceso iniciaría el 4 de septiembre. ¿Con qué iniciaría el 4 de septiembre? Bueno, precisamente empezaría con lo que es la parte, digamos, donde cada partido tendría que anunciar
cómo va a participar en sus precampañas, cómo van a resolver internamente la parte, digamos, al interior. Esto sería básicamente en noviembre, para luego irse a las campañas políticas en diciembre y en enero. 60 días de alguna forma de precampañas, de alguna forma es como estaría trabajando de acuerdo al cronograma del tema electoral. Y finalmente, luego las campañas, que de acuerdo al proceso serían 90, 60 días de campaña, dependiendo el cargo, porque hay que recordar, Víctor, que en 2024, sí, va a ser la jornada electoral más importante. Son más de 20,000 cargos, entre ellos presidente, 124 senadores, 128 senadores, sí, 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 30 congresos locales, más casi 2,000 alcaldías, sí, incluyendo las de la Ciudad de México. Es decir, es una jornada electoral gigantesca. ¿Sí? Claro, por supuesto que es... A ver, sí, perdón, adelante. Sí, déjame nada más concluir. Dice, y esto representa desde luego un gran reto a la autoridad. Por eso, sí, a ver, me parece que es correcto que en este caso el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral, sí, bueno, tengan este mejor momento, como dice Guadalupe Tadei, sí. Era necesario el relevo de Lorenzo Córdoba para poder tener este buen momento. Ojalá, como hoy dijo el presidente, sí, realmente respete las reglas de la ley, porque lo intentó hacer con la modificación a la reforma electoral, luego vino el plan B, sí, que por lo menos la Suprema Corte ya le tiró la mitad de lo que decía el plan B, falta la otra mitad, pero además ya la Constitución prevé que no se puede hacer ninguna modificación 90 días, hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Es decir, todo lo que se propuso como plan B ya no va a aplicar para la elección del 2024. Así es que esa forma de reducir los distritos, de pasar las oficinas de las oficinas del INE a las oficinas gubernamentales, el riesgo de los datos personales, todo eso tendrá que esperar hasta después de la jornada del 2024. Fíjate, Raúl, dice que, bueno, los que estuvieron en esa reunión, dice que López Obrador pidió a los consejeros que le enviaran un documento al coordinador de comunicación, a Jesús Ramírez, para saber lo que se podía hacer o no hacer y decir antes y durante el proceso electoral. Dice, o sea, a ver, mándeme el manualito para que de una vez yo sepa a qué atenerme. Y es cierto, qué bueno que se da esta relación más cordial y altamente productiva como la calificaron, pero eso no quita que se tenga que analizar lo que ahora está pasando, porque de alguna manera, pues ya comenzaron esas precampañas, nos guste o no, aunque se les haya dado otro nombre formal, porque no son precandidatos, son defensores de la verdad o defensores de la legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, Raúl, no pude evitar, sí, déjame hacerte esta reflexión nada más para darte la voz. No pude evitar pensar en lo que se hizo, por ejemplo, en Coahuila, previo a que se declarara al candidato a la gobernatura. ¿Qué hizo el gobernador en Coahuila? Un año antes lo hizo secretario de Relaciones o secretario de Enlace y de Comunicación. Le creó un puesto que le permitió placear al aspirante, que todavía no era ni precandidato ni candidato, durante todo un año en el estado de Coahuila para que la gente lo conociera. Pregunto, bajo estas reglas, ¿no era ese ya un acto de precampaña? Claro. Lo que pasa es que legalmente tenía un puesto en gobierno, este señor, el que es ahora actual gobernador electo, que le permitió darse a conocer. Y después se convirtió en precandidato y después candidato. Sí. De esa manera no violentó la ley electoral. Algo guardando distancias es lo que está ocurriendo en el nivel, en el ámbito federal. O como bien alargar los tiempos. Claro, o como bien lo habías comentado ya en tiempos anteriores. Quitar ese impedimento. Sí, a ver, lo vimos. Sí, Claudia Sheinbaum estuvo visitando las entidades durante muchos meses, ¿sí?, para hacer campaña. Adán Augusto inventó unos llamados conversatorios en las diferentes entidades del país, ¿sí?, para hablar de, para placearse, ¿sí? Placearse. Marcelo Ebrard
publica su libro para que estar promocionando su libro, sí, con la idea de esas. Y cada estado, de los 9 estados que de alguna forma están en elección, han hecho lo mismo. Lo que tú dices, muchos gobernadores han nombrado, digamos, a sus favoritos responsables de los programas sociales. Así es. Ya como le quieras llamar, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Vinculación Social. O sea, donde están los recursos, donde están los programas sociales. Y así lo están haciendo. Y donde está en la exposición, Chiapas. y donde están los medios, y donde están las entrevistas, y donde están las planas de los periódicos. Sí. La idea es darse a conocer. Bueno, todo eso, de alguna forma, como tú dices, son actos anticipados de campaña que la ley debería En de el sentido sancionar. estricto, sí. Sí, sin embargo, como Perdón, tú Raúl, que te dices, interrumpa, pero en el sentido estricto sí para ti y para mí, pero en el sentido legal, riguroso, no. no, porque no existe el proceso todavía. Exacto. Bueno, Fíjate las cosas, o sea, juegan con la ley, juegan con la interpretación de la ley. Y Juegan dice, con bueno, la si la letra interpretación. dice esto, yo me estoy saliendo un poquito de la letra y dime que estoy en lo ilegal. Es el juego, Raúl. sí, y en el caso, por ejemplo, ahora que Morena ya tiene, digamos, sus corcholatas, por llamarles de una forma, pues realmente, como dicen, bueno, es que el proceso no ha empezado, entonces no hay violación a la ley, y el presidente dijo, bueno, es que estamos nombrando no precandidatos, estamos nombrando defensores de la Cuarta Transformación, por favor. Sí, Bueno, por favor. en fin, me parece que hay todavía, como tú Oye, lo dices, perdón, mucho Raúl, que aprender en esto. Que te interrumpa, perdón Dime. que te vuelva a interrumpir, pero fíjate en el brete en el que ponen también a la oposición. ¿Qué debe hacer la oposición? Respetar lo que dicen los lineamientos legales y esperarse, como tú dices, hasta septiembre o hasta noviembre para poder empezar el proceso legalmente formal, o se tienen que subir al carrito ya y hacer algo igual para poder tratar de empatar el tablero. Vaya dilema que tienen. Sí, pero bueno, el problema es que no hay. Ahora que surge esta nueva aspirante, que es Xochitl Gálvez, que por cierto está muy bien vista por muchos sectores, por su capacidad, por su forma de comunicar, por sus buenos resultados, porque es una mujer echada para adelante y que de alguna forma pues no ha venido, digo, no trae esa cargada negativa que muchas veces tienen pues algunos personajes del PRI o del PAN. Entonces, bueno, hay que estar observando, pero sí me parece que la oposición viene muy tarde, ¿sí? Respecto a los tiempos que hoy se han venido dando, y bueno, ya veremos cómo lo van resolviendo, pero por lo pronto hay que estar atentos a lo que viene en este sentido. Sí, termino dándote datos que me parece que es relevante A ver, tenerlos. Gobernador de Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México. En este caso, todos estos gobernados por Morena, excepto Morelos, que es Encuentro Social, que es un asociado de Morena. Sí, viene elección en Yucatán y en Guanajuato, 2 entidades gobernadas bien, en el caso concretamente de Yucatán y de Guanajuato por gobernadores del PAN, y en el caso de Jalisco, que es un gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. Así es que tenemos un escenario interesante y sobre todo, bueno, ya empezó la brincadera, el chapulineo está a la orden del día, todo mundo quiere otra vez cargo de diputado, de presidente municipal, o sea, híjole, y los problemas nacionales. Ese es otro tema, Raúl, por favor, no te metas en esas cosas ahorita, eso es lo menos importante. Ahorita es nada más aprender esa regla de la administración pública moderna que dice, hoy no solo tienes que hacer bien las cosas, sino saberte promover para poder subir. Y en este momento los problemas, esos que tú dices, economía, salud, seguridad, no importan, no son tan importantes. Qué triste. Ya veremos. Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. Saludo.